Estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Estamos Jesús teniendo intimidad con sus discípulos, están en el aposento alto, están cenando antes de la Pascua, antes de que Jesús sea entregado para ser crucificado. Estamos a unas horas de que Jesús sea entregado y para luego ser crucificado. Entonces, Él está dedicando todo este tiempo en intimidad con sus discípulos, ya ha terminado su ministerio público, ahora está dedicado a sus discípulos, aquellos que van a ser el fundamento en el libro de Hechos de difundir el Evangelio de salvación a Jerusalén, a Judea y hasta lo último de la tierra, hasta nuestros días. Entonces, sumamente importante, el Señor lo sabe, de que tiene que equiparlos con todo lo que ellos necesitan para poder realizar esta labor que les va a ser encomendada. Eran 12 en un principio, al principio de la cena, pero en cierto momento Judas Iscariote ya se ha ido para poner en marcha su plan, su coartada de entregar a Jesús. Y nos decía la Escritura que Satanás ya había tomado control completamente de su corazón, de su alma, para llevarlo a hacer esta acción de entregar al Hijo de Dios, para que fuese crucificado, para que fuese castigado. Así que en este capítulo 14, Jesús les ha hecho promesas a sus discípulos, les ha dicho que Él se va, algo que probablemente va a ocasionar una tribulación interna en sus corazones a los discípulos, porque saber de que 3 años han caminado con su maestro y ahora que Él les ha dicho que se va, probablemente esto ha generado un conflicto en sus emociones, en su alma. Y por eso Jesús al principio del capítulo les dice que no se turbe vuestro corazón, como dándoles una indicación de no permitir de que haya tribulación en su alma por causa de sus emociones, por causa de las circunstancias que van a venir, porque Él les comienza a dar las razones. ¿Por qué no deben de permitir esto? Y lo primero es que Él les promete que Él va a ir a la casa del Padre para hacer una morada celestial ahí, y luego vendrá a ellos y los llevará con Él. Pero también les dice la otra razón, que es que Él es el camino. Él es la única manera en la que pueden llegar a este lugar, la única manera en la que pueden llegar a Dios, el único camino por el cual pueden llegar al cielo. Lo único que tienen que hacer es seguirle en obediencia, guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Es la manera en la que tienen que permanecer y que tienen que obedecerle para poder seguirle. Ahora también les ha hecho otra promesa y otra razón de aún mayor peso. Porque hemos visto la semana anterior la promesa del Espíritu Santo, otro consolador, otro de su misma naturaleza divina que Él enviará a morar en sus vidas, que los va a guiar, los va a consolar, los va a llevar a toda verdad para que no se desvíen. Entonces, ellos deben de confiar en esto y por esas razones sus corazones no deben de temer, no deberían de turbarse, tanto los de ellos como los nuestros actualmente, el día de hoy. Porque recordemos, en aquel momento ellos solamente estaban escuchando acerca de las palabras del Maestro. Ahora nosotros las tenemos escritas y podemos refrescarlas cuando miramos y leemos su Escritura. Y el Espíritu Santo la utiliza para confortar nuestros corazones. Entonces ahora, para terminar el capítulo 14, para terminar ese capítulo, Jesús les va a dar algo que va a resumir sus promesas. Y es su paz. Su paz debe recaer en todas las promesas que el Señor les ha dado. Esto debe generar paz en sus corazones. Pero también
Después de esto, Jesús va a dialogar con ellos o va a enseñarles acerca de la importancia de permanecer en Él cuando entremos al capítulo 15. Así que vamos a iniciar en versículo 27, capítulo 14, para concluir con el capítulo 14 y hacer la transición hacia el capítulo 15. Entonces dice, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es claro que este mundo no puede darnos la paz que el Señor nos da, porque la paz que el Señor le da a sus discípulos, nos da a nosotros como creyentes, recae en sus promesas. Recae en que Él está preparando una morada celestial para poder estar ahí, habitar con Él en su gloria. Él volverá. Él es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida y no hay ninguna otra manera en la que podamos llegar a ese lugar. Entonces nuestra paz debe recaer sobre esto. Él es quien provee al Espíritu Santo para que more en nuestros corazones, en todo aquel que haya puesto su fe en Él. Así que, claro que este mundo no puede proveer estas cosas. La paz de este mundo radica en otras cosas que son pasajeras, meramente materiales, emocionales y no espirituales. Entonces, ¿cómo provee la paz este mundo? Por medio de el éxito, de la imagen, de la apariencia. Muchas veces lo hace por medio de cosas materiales, cosas pasajeras que llenan el alma o satisfacen emocionalmente al hombre, pero que luego pasan. Y conozco del testimonio de un hombre que es creyente, y un momento de su vida él me compartía que él constantemente compraba cosas lujosas para su casa con tal de tener paz cuando él llegaba a su hogar. Tenía su familia, sus hijos, pero había un conflicto inmenso en esa familia que él trataba de solventarlo comprando cosas lujosas, para que cuando llegara a su casa él tratara de sentirse satisfecho, de encontrar paz, tranquilidad en ese lugar. Pero nunca la encontró. Perdió su casa, perdió su familia, se divorció, porque estaban buscando la paz donde no estaba, porque nunca vinieron delante de los pies del Señor para buscar la paz que Él nos da. Entonces, vemos cómo el mundo engaña al hombre de esta manera. Hay quienes buscan incluso la paz en la naturaleza, ¿verdad? Buscan la paz también en la soledad, en el aislamiento, en las drogas, en el alcohol, en las distracciones. Pero no, nada de esto es eterno, todo es pasajero. Esto más bien lo que puede provocar es que el alma y el corazón del hombre se perturbe. ¿Por qué? Porque si no tienes nada de esto y ves hacia adelante, hacia el futuro, y no sabes qué vendrá, no tienes nada garantizado y nada seguro, ¿qué es lo que provoca? Preocupación, ansiedad, ¿verdad? Su corazón comienza, ¿y si no sale este negocio? ¿Y cómo voy a pagar esta deuda? ¿Y cómo voy a salir de esta situación? ¿Ahora qué vamos a hacer? Esas son las preguntas que normalmente las personas, el hombre se hace en este mundo. Tratan de buscar la paz en tratar de tener asegurado su futuro. Así que obviamente este mundo no puede ni comprar ni equipararse con la paz que el Señor nos da, la cual es plena y la cual es generada también por su Espíritu Santo. Pero no podríamos conocerla si no venimos a su palabra y conocer verdaderamente al Dios bíblico, a nuestro Jesús bíblico, no a un Dios religioso.
Porque hasta eso, esto es un error que la iglesia ha cometido. Tratar de vender la paz que el Señor da en promesas que no están dentro de la voluntad de Dios. Prosperidad y abundancia y no haber sufrimiento. No, eso es un engaño. La paz que el Señor nos da está en su presencia, en conocer su palabra, en meditar en nuestro corazón en su palabra, buscarlo íntimamente, para que el Espíritu Santo, el Consolador, traiga de su paz a nuestra vida. Y saben, nuestra mayor paz debe recaer en que Jesucristo murió en una cruz por nosotros. Y ahora estamos en paz para con Dios. Ya no va a venir la ira de Dios sobre nosotros, sino que toda la ira de Dios fue sobre el Señor Jesucristo. Para que en lugar de condenación, nosotros hoy podamos tener acceso a la justificación por gracia. Y eso es nuestra mayor paz. Porque ya usted no tiene que ver cómo salvarse, cómo tratar de no ser castigado, de no estar en condenación. Ponga su fe en Jesucristo. Y Él ya ha hecho el resto. Que su paz esté sobre Él. Esta es la paz del cual el Señor está hablándole a sus discípulos. La cual el mundo no la puede dar. Porque el concepto es completamente distinto. Versículo 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Jesús está hablando acerca de que ellos debieron de haberse alegrado cuando Jesús les dijo que Él se va al Padre, porque esto significaba que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar en un cuerpo glorificado para darles salvación. Iba a ir al Padre a preparar esta morada gloriosa para poder recibir a su iglesia. Pero ellos, mente corta, no lo estaban comprendiendo, no lo estaban entendiendo. Estaban más bien en sus corazones atribulados. Por eso es que en 2 ocasiones el Señor les recalca que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús no se los hubiera repetido si ellos no tuviesen necesidad de esto. Pero el Señor les promete que Él volverá, nuevamente se lo recalca. Y ellos debieron de haberse gozado de esto, de que Él regresará. Cuando nos habla acerca de que les dice, porque el Padre mayor es que yo, no quiere decir de que Jesús tenga menor valor que el Padre, porque ellos son una misma deidad. Solo que Jesús vino a tomar forma de hombre, el Hijo de Dios vino a tomar forma de hombre y vivir en esta tierra bajo la voluntad del Padre. Entonces, Él está escuchando cuál es la voluntad del Padre para ponerla en acción. A eso se refiere de que Él es mayor, de que Él va a ser obediente hasta el final. Continuamos en versículo 29. Y dice, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. ¿Cuando suceda qué? Cuando lo vean a Él resucitado y entiendan, y todo cobre sentido para ellos, las palabras de Jesús cobren sentido en decir, wow, sí, Él verdaderamente es el Hijo de Dios y ahora asciende a los cielos. Y entonces ellos puedan creer completamente. Creo que Jesús constantemente les está diciendo a sus discípulos, para que crean, para que crean. Entonces no se sienta mal si usted como creyente a veces fluctúa un poco respecto a su fe de si Él lo hará, porque Él lo hará con el propósito de alimentar nuestra fe, así como alimentará la fe de sus discípulos, para que crean. Al final, en versículo 30 y 31, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago.
levantaos, vamos de aquí. Cuando Jesús está hablando acerca de que viene el príncipe de este mundo, está refiriendo a Satanás. Y probablemente está aludiendo a que, recordemos, Satanás ha tomado control del corazón de Judas. Así que posiblemente en este momento se esté llevando a cabo esa transacción del pago por entregar al Señor. Y cuando Él habla acerca de que Él nada tiene en mí, es porque Satanás no tiene ninguna potestad sobre el Hijo de Dios. Y la respuesta la tenemos en el versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. O sea, Jesús está diciendo, yo voy a entregar mi vida voluntariamente en obediencia. Satanás no tiene nada que ver con esto. Él no tiene injerencia en mí, no tiene autoridad, no tiene influencia en que yo vaya a entregar mi vida por cada uno de ustedes, sino que yo lo voy a hacer voluntariamente. Yo doy mi vida voluntariamente. Y con esa misma autoridad, Él va a tomar su vida de regreso para resucitar. Y lo que para Satanás probablemente era la victoria sobre el Hijo de Dios, el frustrar los planes de Dios para este mundo, más bien lo que estaba haciendo era sellando de una vez por todas su derrota y su condena. Porque Cristo derrotó a la muerte, a Satanás, a todas las tinieblas en su muerte en la cruz y en su resurrección. Gloria a Dios por esto. Y vea, todo esto el Señor los está preparando, los está capacitando, está discipulando a sus discípulos. De esta manera, dándoles todos estos misterios que estaban escondidos para el corazón del hombre. Pero Él se los está dando porque es necesario que lo comprendan y lo sepan. Versículo, ya se nos acabó el versículo, capítulo 14. Ahora, parece que ya ha terminado el tiempo de la cena y seguramente salen de este lugar en dirección al jardín del Getsemaní, en donde Jesús va a ser entregado. Entonces, en camino hacia este lugar, Jesús comienza ahora otro de sus sermones, la vid verdadera, en capítulo 15. Comienza a tomar entonces una ilustración de algo que ellos conocen. Las puertas del templo, lo que divide a los atrios, tenía una gran vid dorada en la puerta dibujada, que representaba a Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, posiblemente Jesús está tomando esta imagen que ellos conocían para ilustrarles su enseñanza. O también, posiblemente están viendo aquellos viñedos en medio de Jerusalén. Entonces Jesús está tomando, y este es el punto, Él está tomando esta ilustración para que ellos puedan comprender la importancia de su permanencia en el Señor. Ese es el punto. Versículo 1, en capítulo 15, nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién es la vid? Cristo, Jesús. ¿Quién es el labrador? El Padre. ¿Quiénes son los pámpanos entonces? Las ramas. Nosotros. Entonces usted es una rama. Usted no produce fruto. Usted solo lo lleva. El que produce el fruto es la vid, el tallo, Cristo. ¿Y quién es el que lo poda? El Padre. Es la imagen que tenemos acá. Es la imagen que Jesús les está dando a sus discípulos. Por eso la importancia de permanecer apegados a Él. Porque ¿qué pasa? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, en versículo 3 nos dice cómo es que el Padre, como buen labrador, limpia el pámpano, limpia la rama del fruto. ¿Cómo lo limpia? Por medio de la palabra. Ahora, el labrador, el Padre, ha preparado la tierra. Él ha sembrado la semilla. Y todo ha sido tan intencional en el Antiguo Testamento para que dé fruto en este tiempo. Para que la vid, que es Cristo, en él recaiga todas las profecías acerca del Mesías. Y que en él se cumpla y que a través de él todo el mundo pueda tener salvación. Esto es algo que debemos de comprender. Porque el labrador es quien fortalece la vid, quien fortalece al hijo y quien va a fortalecerlo en medio de las circunstancias en las que se va a encontrar a continuación. Él es quien lo sostendrá. Él es quien poda y cuida también cada una de las ramas, quien cuida el fruto. Ahora, entonces, vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Para ver verdaderamente lo que nos habla el versículo 3, cómo es que el Señor, cómo es que el Padre limpia la rama, limpia el pámpano. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor nos limpia por medio de su palabra, porque esta es la función de la palabra de Dios: confrontarnos, confrontar aquellas áreas secas en nuestra vida espiritual, aquellas que no están llevando un buen fruto, para entonces limpiarnos, purificarnos, renovarnos, para que podamos ahora sí llevar fruto, fruto del Espíritu. Entonces, esta es una manera en la que el Señor puede podar nuestras vidas, cuando venimos y nos exponemos a su palabra, porque ahí es como un espejo y no podemos esconder nada. Vamos a ver cada uno de los defectos y las cosas que nosotros decimos: ay Señor, mi corazón ha estado engañado respecto a esta área. Y lo mejor de todo es que nos muestra en dónde está el defecto, pero también nos da su gracia para poder renovar nuestra vida, nuestro corazón, y cómo enmendar esto. Y el Señor lo hace. El Señor nos limpia y su Espíritu Santo es el que hace la obra para producir su fruto en nosotros. Y el día de mañana decimos: ¿en qué momento yo cambié esta manera en la que hacía estas cosas? Mi manera de vivir. A veces ni la persona se da cuenta. Solamente sabe que el Espíritu Santo hizo la obra, porque Él produce fruto naturalmente, sin forzar nada. Ahora, en Santiago, capítulo 1, vamos a ver otra manera en la que el Señor, en la que Dios, el Padre, puede podar también nuestras vidas, puede podar la vida, las ramas. Santiago, capítulo 1, versículo 2, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la prueba es otra manera en la que el Señor
corta lo seco de nuestra vida. Nos limpia. ¿Por qué? No es necesario que usted esté haciendo las cosas mal. El Señor utiliza la prueba porque en su amor, en su gracia y misericordia nos quiere involucrar en su obra y quiere producir fruto en nosotros para que crezcamos en nuestra vida espiritual, en nuestra madurez espiritual. Entonces el Señor va a utilizar la prueba para podarnos, para limpiarnos, porque cuando hay prueba es una prueba de que Él quiere acercarnos a Él, porque vamos a ver más adelante, separados de Él nada vamos a poder hacer en medio de la prueba, de la circunstancia. Él nos llama para estar cercanos y apegados a Él, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, con el objetivo de ¿qué? De crecer, de producir fruto abundante en nuestra vida. Y algo que tenemos que tener claro es que el fruto del Señor en nosotros no es para usted. El fruto del Señor en nuestras vidas es para la edificación de su iglesia, de su cuerpo, para que por medio del fruto que Él produce en nosotros, usted pueda ser un reflejo de la gloria, de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Nos beneficia? Claro que sí, pero este beneficio es de que Él nos involucra en su obra en esta tierra. Él quiere producir fruto en usted porque Él quiere involucrarlo a usted en su obra redentora. No que usted salve, pero que si usted pueda dirigir a otros al que sí salva. Gloria a Dios. Ahora, hay una pequeña transición en el tema, porque en versículo 4, él comienza entonces, ya les expuso la imagen, la ilustración, ahora comienza a enseñarles acerca de la importancia del foco de la enseñanza, y es permanecer en la vid, permanecer en Cristo. Versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo podemos permanecer en el Señor? ¿Cómo? Porque una cosa es que lo leamos y nos animemos con lo que estamos viendo, pero vamos a lo práctico, a la aplicación. ¿Cómo podemos permanecer en el Señor? A través de nuestra fe. ¿Y cómo alimentamos nuestra fe? Cuando ponemos su palabra como luz para nuestros pies. Meditamos en su palabra para conocerlo, para conocer sus promesas, para conocer cómo está el estado de nuestro corazón. Es la manera en la que podemos permanecer en el Señor, teniendo una vida de intimidad, de real oración con nuestro Señor, para que su Espíritu nos llene. Permanecemos en Él por medio de una relación con nuestro Padre. Permanecemos en Él cuando verdaderamente rendimos toda nuestra vida a su disposición. No partes, no áreas, toda. Ahora, ¿cómo puede el Señor entonces permanecer en nosotros? Porque Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Él permanece en el creyente por medio de su Espíritu. Y esto tiene una conjugación. Usted busca al Espíritu y el Espíritu Santo lo llena, te hace crecer, produce fruto en usted. Porque como el pámpano, dice el versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea que no produce fruto el pámpano, si no permanecen apegados a la vid, entonces te vas a secar y te van a podar
Y eso duele, incomoda, es sufrido, pero lo hace por amor, porque Él quiere verdaderamente producir fruto en nuestras vidas. Cuando el Señor habla en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece, y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese es el propósito, el fruto. Separados de mí nada podéis hacer. A ver, si el Señor Jesucristo permaneció pegado al Padre, ¿qué hace diferente? ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? Si el mismo Hijo de Dios permaneció apegado al Padre, sabiendo de que Él era quien podía darles cuidado, darle verdad, sabiduría, guianza, ¿qué nos hace a nosotros pensar de que podemos hacerlo solos? Él nos está diciendo, separados de Él nada podemos hacer, no podemos soportar. En nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, no lo vamos a lograr. Y aún más sus discípulos, por la tarea que tenían que llevar. Si ellos no permanecían apegados a Jesucristo, en el libro de Hechos probablemente hubiese sido otra la historia. Todos hubieran tirado la toalla, hubiesen desertado de seguir al Señor por todas las pruebas y la persecución que conllevó el Evangelio de Jesucristo. Para nuestros días, hoy, es vital de que permanezcamos apegados a la palabra del Señor, a Él, no a la religión, no a la tradición, a Él. Porque los tiempos son duros, son malos. La influencia de este mundo es fuerte y necesitamos permanecer en Él para que su fruto pueda reflejar su luz en nosotros a otros que están en tinieblas. Algo para que podamos meditar. Si usted como creyente, como cristiano, ve su corazón y ve que no hay fruto del Espíritu en usted, mi ánimo es que probablemente usted tenga que hacer una pausa en su vida y regresar a la esencia, regresar a donde todo comenzó, regresar a la presencia de Dios y que su corazón sea examinado por Él, no por su propia conciencia, sino que sea examinado por el Señor mismo, a la luz de su palabra, a la luz de la intimidad en oración con Él, para que veas por qué es que no hay fruto en tu vida. Para que dejes de estar viviendo un cristianismo por apariencias. Porque es muy fácil ser una rama sin fruto en medio de una vid que está llena de fruto. Apariencias. Pero cuando todo es removido y queda solo, te das cuenta que no hay fruto en ti. Fruto del Espíritu. Hay como un estancamiento en tu vida, en tu crecimiento espiritual. Bueno, y esto es algo importante, el cristiano no se estanca, o avanza o comienza a retroceder poco a poco. Entonces, si en tu vida no estás viendo crecimiento, en tu madurez espiritual es momento de que hagas lo necesario para venir delante del Señor, que Él examine tu corazón y comience a podar tu vida. Porque es necesario, es necesario. Este es el enfoque, permanecer en Él. Y permanecemos en el Señor para estar en un continuo crecimiento. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 6. A lo que probablemente el Señor está aludiendo acá es a todos aquellos que poniendo su fe en Jesucristo han dado un paso atrás, dando la espalda a su fe
resistiéndose a la palabra de Dios y renunciando completamente a su relación con Jesús, separándose de Él. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? De la persona, del creyente que no ha nacido de nuevo, da la espalda a Jesucristo, a su fe, separándose de Él, rechazando la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Será echado fuera, el Padre lo arrancará. ¿Por qué? Porque es peligroso de que contamine las otras ramas como si fuese un hongo, de que eche a perder el fruto que las otras ramas están llevando. El Padre, como buen Padre, como buen labrador, arrancará la rama, la echará fuera para que se seque y sea echada en el fuego. Versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto nos remonta a lo que él ya habló en el capítulo anterior, en versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto no es como que al final de la oración lleve la frase en el nombre de Jesús. Es un endoso de que usted va en el nombre de Jesús, o sea, en su representación delante del Padre, a pedir no conforme sus caprichos, su entendimiento y sus deseos, sino conforme a lo que el Señor Jesucristo desea. Y para eso es vital la guía del Espíritu Santo para pedir como conviene. Y entonces, si esto está alineado a la voluntad del Padre, el Hijo lo hará. Entonces, sí, pida todo lo que desee, lo que quiere, pero conforme a la guía del Espíritu Santo, porque Él lo hará. No somos jefes de nuestro Dios, sino que vivimos sometidos a su voluntad. Y por eso el Espíritu Santo debe guiarnos a orar como conviene. Y en versículo 8, antes de continuar con el versículo 8, si Jesús habló, oró e hizo todo conforme a la voluntad de Dios, ¿qué nos hace pensar de que nosotros podemos hacer lo contrario? Vivir conforme a nuestro entendimiento. Debemos de vivir y pedir y llevar nuestra vida cristiana bajo la voluntad del Padre también. Así como Jesús, Él es nuestro modelo. Y finalmente, versículo 8, y aquí vamos a finalizar nuestro sermón de hoy. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El objetivo de pedir conforme a la voluntad de Dios, el objetivo de que Jesús sea la vid y nosotros permanezcamos en Él, es de que llevemos mucho fruto. Y que por medio de esto nos convirtamos en verdaderos discípulos del Señor. Este es el objetivo, para que por medio de esto el Padre sea glorificado en todo y Él sea quien se lleve toda la gloria y toda la honra por siempre. Hermanos, la paz de nuestro Señor recae entonces en que hay un futuro glorioso esperándonos a su iglesia, de que Él volverá, de que no hay como perdernos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nuestra paz recae en que el Señor envía a su Espíritu a morar en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador, y que Él es quien nos guiará a toda verdad. Y nuestra paz, ¿sabe?, recae en que si permanecemos apegados a la vid verdadera, Él es el que va a producir el fruto, no nosotros. Y esto nos hace descansar en Él, de que Él es quien va a producir el fruto naturalmente en nuestras vidas. Nuestra paz puede descansar en Él de esta manera, de que Jesucristo fue quien pagó el precio y Él es quien va a hacer el resto de la obra en nuestra vida. Y Él es fiel en completarla, ¿sabe? Él ha comenzado la obra en cada uno de nosotros, Él es fiel en completarla. Y una última observación respecto al versículo 8.
Porque al inicio del capítulo 15, Jesús les dice que todo pámpano, el pámpano, su propósito es llevar fruto, pero luego el Padre lo limpia para que lleve más fruto, con el fin, dice el versículo 8, de que lleve mucho fruto. Entonces podemos ver cómo debe de ser nuestra vida espiritual en el Señor, en un continuo progreso de crecimiento en nuestra madurez espiritual, en donde comenzamos llevando fruto, pero luego el Señor nos prueba, nos limpia por medio de su palabra para que llevemos más fruto, con el fin de que cuando lleguemos a un cierto nivel de madurez espiritual, sea mucho fruto en nuestra vida, para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado y glorificado en todo, por el bien y por la edificación de su iglesia, de su cuerpo. Entonces, hermanos, permanezcan a la vida. Y si no ha permanecido, regrese a permanecer fielmente en Él. Porque Él quiere de verdad que usted lleve fruto. Quiere producir cosas buenas, abundantes en su vida. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu amor y tu presencia en medio de nosotros. Y Señor, ayúdanos y guíanos con tu Espíritu Santo para poder llevar fruto de tu Espíritu en nuestra vida. Guíanos, Señor, de regreso a casa, de regreso, Señor, a permanecer apegados a ti, adheridos a ti completamente, Señor. Y quita de nuestro corazón y de nuestra mente cualquier mentira que nos quiera engañar acerca de que podemos solos, que podemos lograrlo separados de ti. Quita, Señor, toda mentira de nuestro corazón. Trae convicción por medio de tu palabra y de tu Espíritu en nuestra vida, para que podamos permanecer, Señor Jesús, en ti, en todo tiempo. Te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.